podemos decir que nosotros podemos encontrar estructuras eh, sometidas a la acción de causas que están aplicadas en lugares determinados. Es decir, siempre puede suceder que aparezcan cargas que estén actuando, como dice allí, en forma permanente en una posición determinada, manteniendo su dirección y su intensidad. Es decir, están siempre en el mismo lugar. Pero puede suceder que esas causas puedan ocupar posiciones variables en el tiempo sobre la estructura. Es decir, aparecen, como dice acá, causas móviles que son con una dirección e intensidad pueden ocupar una u otra posición a lo largo de la trayectoria de la estructura. Si no mantienen, si mantienen justamente esa dirección, intensidad y su posición en la estructura, entonces hablamos de cargas permanentes. Si no, hablamos de cargas móviles. Entonces, nosotros vamos a estudiar en particular el problema de las cargas móviles. ¿Cuál es el caso de las cargas móviles? Bueno, lo más frecuente son las acciones que aparecen, por ejemplo, sobre los puentes carreteros, los puentes ferroviarios, donde allí aparecen cargas móviles, si bien no varían su intensidad, pero van variando su posición en el tiempo. Caso de cargas móviles de puentes viales son los vehículos que la atraviesan, automóviles, camiones, todo tipo de vehículo de transporte vial. Y después, en el caso de los puentes ferroviarios, son los trenes cuyas fuerzas están aplicadas al puente a través de las ruedas de las locomotoras, de los coches, de los vagones. Ese es el ejemplo más destacado de este tipo de causas, las causas móviles. En general, por supuesto, son cargas variables en el tiempo, a veces son cargas dinámicas. Entonces, hablamos de las causas accidentales. Esas causas pueden, justamente como el nombre lo dice, pueden ser causas que puedan actuar en un lugar de la estructura, después actuar en otro lugar, es decir, van variando la zona de aplicación. Y esa intensidad puede ser variable entre 0 y un valor máximo. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de estructuras sometidas a distintos tipos de causas. Bueno, esta es una estructura, la estructura del techo, una estructura portante constituida por columnas, una viga, un puente grúa que se puede desplazar. Acá tiene el carrito y el puente, la viga del puente. La viga del puente se puede desplazar en dirección perpendicular al plano de la figura, con una carga P, que es una carga accidental. Entonces, podemos tener el efecto, por ejemplo, de las cargas debidas al viento, W1, que pueden actuar tanto sobre un alero como sobre el otro. Puede haber cargas accidentales debidas, por ejemplo, al depósito de nieve, puede haber depósito de nieve. Entonces, generalmente, después puede haber cargas permanentes. Las cargas permanentes son cargas distribuidas sobre una línea. En este caso, fíjense, G1 es una carga permanente, es una carga distribuida uniforme sobre una línea. Es el peso propio de la estructura y en particular de la cubierta. Esa cubierta que es el techo de esa estructura. Entonces, fíjense, también puede haber otra carga permanente
como puede ser el caso de un entrepiso colocado justamente sobre este piso que tengo allí en la mitad de la estructura. W1 entonces, volviendo, les repito, es una carga accidental, es una carga distribuida, puede ser, como ya les digo, la acción del viento. A veces puede haber acción del viento y puede haber a veces también la nieve, que es una carga también accidental. A veces puede variar su dirección y su intensidad. Entonces, sobre este faldón dependerá justamente esa variación de la intensidad, el grado de la carga accidental. Puede haber otra carga accidental, por ejemplo, esta P1 que está acá, que es esta estiba de bolsas. Una sobrecarga de esa estiba de bolsas que puede variar entre 0 y un valor máximo también. Y además podrá ocupar esta estiba de bolsa, podrá estar acá en otro sector del piso intermedio, ¿no? Entonces, esa carga es una carga accidental. ¿Cuál es la carga móvil? La carga móvil es justamente la carga que cuelga del puente grúa. Es una carga concentrada que está justamente sobre el riel del puente grúa. Bueno, yo creo que ya con esto, bueno, puede hacer otras causas accidentales, ustedes ya las vieron, pueden ser las deformaciones impuestas por una variación de temperatura. Entonces, esa variación de temperatura depende justamente de la posición del Sol, donde es que realiza el Sol su incidencia. Entonces va a generar una variación de temperatura externa y una variación de temperatura interior. Entonces, acá tenemos más o menos todo lo que yo les he mencionado. Entonces, ¿cuál es lo relevante acá? La seguridad de esta estructura nos va a exigir entonces que la tenemos que diseñar para soportar en general los efectos de la peor combinación de causas que pueda actuar sobre esta estructura. Es decir, aparecen efectos de cargas permanentes. Esas ya sabemos cómo analizarlas. Pero ahora tenemos que analizar el efecto de las causas móviles, cargas móviles. Esto es lo importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de línea de influencia, que es justamente sobre lo que vamos a hablar y es el concepto de la carga móvil. ¿Cómo analizar ese problema de la causa móvil? Entonces, ¿qué es lo que buscamos analizar? Se busca analizar, como dice allí, el efecto sobre una sección de la estructura de una causa móvil que puede ocupar una u otra posición a lo largo de una trayectoria sobre una estructura. Es decir, esa carga se va a mover a lo largo de la estructura. Entonces, si para cada posición posible de la causa analizamos el efecto y hacemos un gráfico en correspondencia con la posición de la carga, vamos a tener lo que llamamos un diagrama de las influencias que se corresponde con la posición de la carga. Entonces, vamos a ver, acá lo tenemos. Entonces, si la causa móvil es una fuerza unitaria, como dice acá, y positiva, ese efecto o ese diagrama que vamos a trazar se va a llamar línea de influencia. Si esa causa móvil es unitaria y positiva, el diagrama que vamos a trazar se llama línea de influencia. Ese diagrama de influencias se llama línea de influencia. Entonces, acá tienen la definición de línea de influencia. Voy un poquito rápido porque esto ya está. Es línea de influencia de una causa móvil sobre un efecto determinado en una sección fija. Es un diagrama. Y en ese diagrama, ¿qué mido? El valor del efecto para cada posición posible de una causa unitaria y positiva móvil a lo largo de la trayectoria de la estructura. Entonces, fíjense, acá tenemos este pequeño esquema. Yo tengo entonces
una carga móvil, unitaria y positiva, que la llamo P. Esa carga es una causa móvil. Ya acostúmbrense a esto, causa móvil, causa móvil. Entonces, esa causa móvil es una carga unitaria y positiva. Entonces, yo quiero trazar la línea de influencia justamente de qué? De la reacción, que es el efecto que causa esta carga móvil sobre una sección fija. El efecto que causa esa carga móvil sobre una sección fija. Y lo llamo efecto sobre esa sección fija debido a la causa móvil. Esto es muy importante porque en los análisis que vamos a ver de forma recurrente hay que entender bien esto. Causa móvil, causa fija, causa variable, efecto en una sección fija debido a una causa móvil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Vamos a analizar cuál es el valor que va adoptando la reacción de vínculo en B debido a esa carga unitaria y positiva móvil que la vamos a llamar causa móvil. Y el diagrama que vamos a obtener justamente es eso, la línea de influencia. Entonces, en una determinada sección, en una determinada sección, MM, el valor de E sub Fm, que es la reacción en B, debido a esta causa móvil en P, cuando está en la posición M, en la sección MM, está dada por el valor que en este diagrama nos da D' de segunda. Esto es justamente el efecto justamente de esa causa en la reacción de vínculo. Es decir, este valor de prima de segunda es el valor de la reacción de vínculo cuando esta carga unitaria se encuentra en la sección MM. Esa es la explicación de este diagrama. Fíjense que para entenderlo un poquito mejor, podríamos irnos a los casos extremos. Cuando esta carga está en A, ¿cuánto vale la reacción en B? 0. Y el diagrama me lo dice, 0. Cuando esta carga móvil, causa móvil, está en B, ¿cuánto vale la reacción? El valor 1, que es el valor de la causa móvil. Y adoptará valores intermedios proporcional a la distancia que se encuentra del extremo B. Este es justamente esa llamada línea de influencia. Esta es la línea de influencia que nosotros estamos hablando. Es una línea de influencia de la causa móvil sobre un efecto determinado sobre una sección fija. Acá está. Efecto determinado en esa sección fija debido a la carga móvil. Eso es lo que tenemos acá. Esta es la línea de influencia. Esta es la definición. Y sobre eso partimos. Y de ahí en más arrancamos. Entonces, acá tienen todo. ¿Ven? De prima, de segunda es la ordenada. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito para que se pueda ver. No puedo. No sé qué pasa acá. Ahí está. Lo hago un poquito más chiquitito. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ahí se ve el efecto sobre una sección fija debido a una causa móvil. Entonces, efecto sobre una sección fija debido a una causa móvil. ¿Y esta qué es? C sub M, la causa móvil. Esto es muy importante. ¿Cómo hago el trazado de las líneas de influencia? Bueno, en principio vamos a usar el tercer teorema de reciprocidad de Maxwell. Después, en unos minutos, vamos a ver los 3 teoremas. Pero ahora vamos a utilizar el teorema de reciprocidad de Maxwell. Entonces, el trazado de esta línea de influencia justamente se simplifica, como dice allí, reduciendo el estado de una causa móvil a una causa fija. Es decir, y esto reténganlo, es transformar un problema de causa móvil
en un problema de causa fija. Repito, retengan esto. Es un problema de transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Esto es el concepto de la línea de influencia. Entonces, para ello, vamos a hablar del tercer teorema de reciprocidad de Maxwell. Es un teorema cruzado porque habla de fuerzas inducidas y desplazamientos inducidos y los vincula. Después vamos a ver que existen otros dos teoremas que hablan, entre otros, por ejemplo, de las rigideces cruzadas, de las flexibilidades cruzadas. Pero en principio vamos a hablar de fuerzas inducidas y desplazamientos inducidos. Entonces, definimos el concepto de fuerzas inducidas. Son fuerzas generalizadas, giros y fuerzas propiamente dichas y momentos, en una determinada coordenada generalizada y originada por otra fuerza generalizada en la coordenada J, de valor unitario y positivo. Entonces, fíjense, transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Entonces, tengo P en J. P en J. Si es unitaria y positiva, esa causa móvil que se mueve a lo largo de la viga, tendré una fuerza inducida en I debido a J, que es la reacción de vínculo en I. P en I debido a J. P sub I, J. Esta es una fuerza inducida. Es una fuerza inducida. Existen también los desplazamientos inducidos. Es decir, esta fuerza es inducida ¿por quién? Por la causa móvil. Y mi idea es transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Esto reténganlo. Desplazamiento inducido. Hago un desplazamiento inducido. Bueno, desplazo este apoyo. Le doy un desplazamiento unitario positivo. Y origino otro desplazamiento generalizado. Entonces, en la sección I. Ese desplazamiento inducido en I debido a J. Es el desplazamiento en I debido a J. Es decir, el D sub IJ es un desplazamiento inducido, que lo voy a llamar eta sub IJ. Entonces, a causa de ese descenso del apoyo, J, se produce un desplazamiento inducido en la sección I. Así como antes, debido a esa carga P, se producía un desplazamiento, una carga inducida en I, la carga P en J, se producía un desplazamiento de la carga, una carga inducida en I debido a J, acá lo que hay es un desplazamiento inducido. Este se desplaza, pero induce a este punto, a esta sección a desplazarse también. Esta carga la estructura, pero genera una carga inducida que es la reacción de vínculo allí. Este es el concepto de fuerzas inducidas y desplazamientos inducidos. Entonces, y vamos al teorema de reciprocidad de Maxwell. Vamos a ver cómo es transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Entonces, vamos a llamar C sub M a la causa móvil y C sub F a la causa fija. Entonces, tengo el esquema, sección M, sección F, y una viga simplemente apoyada de extremos A y B. Tengo la causa móvil y digo, esa causa móvil, unitaria y positiva, va a generar una respuesta en esta sección fija, que es E sub Fm. Esa respuesta es la reacción de vínculo. Análogamente, un desplazamiento de la que es la causa fija, unitario y positivo, va a generar, a su vez, un desplazamiento inducido en M. Y lo llamo efecto en M debido a la causa fija. Entonces, vamos a transformar un problema de causa fija en un problema de causa móvil. Y aplicamos la ley de Betti, que ya la conocemos. Entonces, el estado de cargas es el estado correspondiente a la causa móvil. Y lo tomamos como sistema equilibrado. El estado de desplazamiento, que es este que está acá, lo tomamos como causa fija. O sea, ese es el
la deformación virtual. Y decimos, la suma de los trabajos virtuales, suma exterior-interior, resulta nulo. Entonces, vamos a calcular primero el trabajo interior. El trabajo interior va a ser C sub m, lo aplico aquí. Entonces, C sub m por EMF, más C sub f por EFM, que está, por FM que está acá. Calculo el trabajo y digo, vamos a un segundo caso. Invierto ahora. Transformo el problema de causa fija, lo adopto como el sistema en equilibrio. Y la causa móvil lo adopto como deformación virtual. ¿Qué pasa? No existe trabajo. ¿Por qué? Y porque no hay desplazamientos. Entonces el trabajo resulta nulo. Igualando ambos trabajos, porque en definitiva los estados finales son iguales, me va a resultar esta expresión, de la cual puedo obtener que es un problema de reciprocidad. El efecto en M cuando actúa la causa en F es igual a menos el efecto en F cuando actúa la causa en M. Es la ley de Betti expresada como el tercer teorema de reciprocidad de Magni. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esto. Principio de los trabajos virtuales que vamos a aplicarlo a sistemas isostáticos. Entonces, tenemos el siguiente esquema. Tengo la carga móvil, tengo el efecto, y vamos a aplicar esta expresión que teníamos arriba. Era la expresión que ya obtuvimos por Maxwell. ¿Y cómo transformamos ese problema de causa fija, ese problema de causa móvil en un problema de causa fija? Bueno, justamente pasando de miembro a partir de esta expresión. Entonces tenemos esta expresión que corresponde a la causa móvil y esta expresión corresponde a la causa fija. Entonces, el efecto de la coordenada móvil, como dice allí, debido a F en la posición fija F. Y el efecto de la coordenada fija debido a más 1 en la posición móvil. Entonces, aplico esto en esta expresión. Y me queda esto que tenemos acá. Con lo cual, demostré que esto es algo importantísimo, que la línea de influencia, EF sub m, de la causa móvil C sub m, será el diagrama del efecto en M debido a F, es decir, de una causa fija, pero que cambiada de signo. Esto es importantísimo para el trazado de las líneas de influencia. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo trazar la línea de influencia en este problema? Bueno, muy sencillo. Quiero aplicar lo que hice anteriormente para el trazado de una línea de influencia. Por ejemplo, línea de influencia para la reacción RB, que es el caso de cargas verticales. Entonces, el efecto justamente de esta causa móvil va a ser una reacción. Y la causa fija, en este caso lo voy a transformar como un desplazamiento contrario en el signo. Quiere decir entonces que este diagrama de corrimientos, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Me va a dar justamente la línea de influencia de la reacción en B. Cambiado, o sea, es el diagrama de corrimientos cambiado de signo. Quiere decir entonces que yo transformé un problema de causa móvil en un problema de causa fija. ¿De qué manera? Y lo transformé justamente esta reacción de RB, que me da esta línea de influencia, a partir de un diagrama de corrimientos. Entonces, esos diagramas de corrimientos son los que me permiten obtener esas líneas de influencia para determinadas causas móviles. Esto es importantísimo porque después, bueno, acá lo tienen de alguna manera expresado. Sistema en equilibrio, la causa provoca un efecto y ese efecto se corresponde en este caso con un cedimiento de apoyo. Y provoca justamente un efecto en B que se corresponde con la causa, en este caso, que es esa fuerza que yo quería hallar. El trabajo entonces va a ser expresado de esta manera
para la línea de influencia resulta el teorema de reciprocidad, la línea de influencia para RB con cargas verticales móviles. La línea de influencia para MF también resulta exactamente igual. Es decir, yo tengo que poner en evidencia de qué manera. Y a través de un mecanismo que me permita transformar eso en un diagrama de movimiento. Es decir, yo de alguna manera tengo que colocar en la viga algo que me permita ponerlo en evidencia. Fíjense, y acá lo vemos, acá lo vemos. Este es el ejemplo. Fíjense, quiero calcular el problema de una causa móvil, quiero transformarlo en un problema de causa fija. Entonces, tengo una fuerza vertical, más 1, que se mueve a lo largo de la estructura. Y quiero encontrar la línea de influencia. Bueno, aplico lo que vi hasta ahora. ¿Qué tengo que hacer? Como yo les decía recién, tengo que poner en evidencia esa magnitud que es el momento flexor. ¿Para qué? Para generar mi diagrama de corrimientos. Entonces, mi diagrama de corrimientos, de acuerdo a lo que estuve explicando hasta ahora, me va a dar, en definitiva, la línea de influencia ¿de quién? De esta causa móvil que se mueve a lo largo del eje, pero que se mueve perpendicular al eje de la viga. Es el efecto de esa causa móvil, ¿en dónde? En la sección FF. ¿Y cuál es el efecto? El diagrama de momentos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que ir viendo? ¿Cuánto vale el momento aquí a medida que esa carga se va moviendo? ¿Cómo lo hice? Y transformé un problema de causa móvil, que es esta carga que se mueve a lo largo de la estructura, lo transformé en un problema de causa fija. ¿Cómo? Poniendo en evidencia la incógnita como había visto hasta ahora. Es decir, este diagrama que está aquí, este diagrama que es un diagrama de corrimientos, es en definitiva la línea de influencia del momento flexor debido a esta carga unitaria y positiva que se mueve justamente a lo largo de la estructura. Este diagrama es la línea de influencia. Es decir, yo lo que demostré hasta ahora es que yo puedo transformar un problema de causa móvil con el tercer teorema de reciprocidad de Maxwell en un problema de causa fija. Es decir, facilísimo. ¿Cómo? Pongo en evidencia la incógnita que yo quiero obtener, su línea de influencia, veo cuál es el diagrama de corrimientos y ese diagrama de corrimientos, justamente en una determinada escala, me va a dar la línea de influencia del momento flexor. O sea, ¿cuánto vale el momento flexor en esta sección a medida que está acá, que esta fuerza vertical se va moviendo a lo largo de la estructura? ¿Y cómo lo obtengo? Con un diagrama de corrimientos. ¿Cómo obtengo el diagrama de corrimientos? Poniendo justamente en evidencia la incógnita. Esta es la forma más sencilla de poder resolver este problema. Transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Es decir, un problema de una fuerza que se mueve, lo transformo ¿qué? En un diagrama de corrimientos. Y ese diagrama de corrimientos en una determinada escala me da la línea de influencia justamente del esfuerzo momento flexor en esa sección, cuando sobre la estructura se va moviendo una causa, en este caso variable, en la posición. Lo mismo puedo hacer con el esfuerzo cortante, exactamente lo mismo. Pero si yo quiero, como tengo que transformar un problema de causa fija en un problema de causa móvil en un problema de causa fija, tengo que hallar el diagrama de corrimientos. Para eso, ¿qué tengo que poner? En evidencia el esfuerzo cortante. ¿Cómo lo hago? Con este mecanismo de dos bielas paralelas, articuladas en estos extremos. Quiere decir que bajo la acción de B, acá se va a generar un diagrama de corrimientos donde vamos a ver que va a haber un desplazamiento relativo de ambas caras, de ambos lados de la sección F, debido a este mecanismo de bielas paralelas. Entonces, la línea de influencia de Q va a estar dada justamente por este diagrama de corrimientos que tenemos ahí, que es la línea de influencia
de la magnitud esfuerzo cortante para cargas verticales móviles. En el caso de esfuerzos normales, tendría que poner otro esquema. Vamos a ver ahora, yo ahora voy a dejar de compartir y voy a ir, esperen un poquitito, que Profe, quiero... te hago una pregunta. Sí, Ahí cuando planteaste lo del esperen que trabajo, tengo que volver entonces, pues yo me estaba apurando. Esperen un poquitito, vuelvo de nuevo. Esperen un poco, esperen, porque entonces yo corro, como mi preocupación es terminar esto. Esperen un poquitito, esperen un poquito, esperen un poco, pues entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Estoy compartiendo ahí o no? No sé, sí, pero no sale todavía. O sea, no ¿no? sale el PDF. Ah, esperen un poco, a ver, esperen un poquito. Esperen un poquitito. Esperen. ¿Ahí lo ven? ¿Sale el PDF? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, esperen que vamos para abajo. Bueno, sí, escucho, díganme. Bueno, mi pregunta era que cuando Sí, planteamos el trabajo, sí, ahí había un signo positivo y uno negativo. ¿Eso es por cómo correcto. definís el sentido de las incógnitas? ¿Cómo lo Después, definí? en el último ejercicio, digo. Este, Porque, no, o el bueno, último de en el acá, último, este que el está de acá, corte. este que está acá. Sí, sí, sí. Ahí viste que planteaste. Y, Bueno, más uno, más uno, más uno, por el desplazamiento. Es igual. No te olvides que es menos el valor de la incógnita. ¿Te acordás que decíamos menos? sí, Acordate sí. que, espérate que te muestro acá. Espérate que te muestro acá. ¿A dónde está por acá? Porque lo definimos. ¿Ves? Menos uno. Es el Ah, menos el valor de la causa fija. Es decir, transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Y acordate que siempre va el signo. Es decir, la causa fija es negativa, pero es menos por el menos que está acá adelante. Apliqué simplemente la fórmula de transformación para transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Que eso es lo que queremos lograr. Es entonces simplemente eso. la Sí, causa fija va con signo negativo y aparte tengo el negativo porque despejé. exactamente, Perfecto. exactamente. Y otra ¿Eh? consulta, cuando Sí. graficás ahí, ¿por qué lo ¿Cuál es graficás este? inclinado? ¿Por qué viste que graficás Porque, inclinado la situación? porque respecto del eje horizontal tengo que proyectar en la dirección vertical. El Oh, corrimiento va sí. proyectado en la dirección vertical. Claro, pero, o sea, Es para la el dirección de momento, la pero es la dirección de la incógnita, es la dirección de la causa móvil. Es el efecto de la causa móvil. Por eso tengo que sí, proyectarlo. No te ok, olvides que este efecto está proyectado en esta dirección, sí, porque justamente esta causa es vertical. Entonces, la línea de influencia es esta que está acá, es el diagrama de corrimientos. ¿De quién? De esta causa móvil, transformado en un problema de causa fija. ok, Es bueno, decir, pero no siempre, a ver, no siempre todo está inclinado. Yo le puse el peor de los casos, que es el problema es el problema de la vía inclinada. No siempre le van a dar estos problemas. Yo lo puse de esta manera, no sé si ayudó o complicó, pero ah, para ok. Es un ejemplo que es una vía inclinada acá. Pensé que exactamente. estabas inclinado por algún motivo en No, no, particular. no, la carga, Ah, la fuerza, el esquema es de una viga inclinada. ¿Eh? Es una viga eso, inclinada, pero la carga es vertical. Entonces tengo que proyectar el valor de la causa en la dirección vertical. Por eso me queda este diagrama. Este diagrama de corrimientos en la dirección vertical me da la línea de influencia de quién? Del esfuerzo cortante debido a esta causa móvil. Esta causa móvil es una fuerza unitaria y positiva que se mueve a todo lo largo del eje de la barra. Entonces transformé un problema de causa fija, un problema de causa móvil en un problema de causa fija. ¿Cómo? Planteando el principio de los trabajos virtuales, principio, no TTV, le llaman el teorema de los trabajos.
Planteo trabajos virtuales, acá lo tengo planteado, planteo trabajos virtuales, y de aquí puedo obtener justamente esa transformación, es decir, transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Es decir, esa fuerza que se movía variable a lo largo de la estructura, ahora la transformo mediante este simple y sencillo diagrama de corrimientos en la línea de influencia. ¿Cómo lo justifiqué? Con el tercer teorema de Maxwell. Esa es la explicación. ¿Tá? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Qué hora es? Ya son 36. Bueno, a ver. Dejé de compartir. Esperen un poquitito porque acá yo tengo unos bodrios. Esperen un cachito. A ver si está bien. Esperen porque tengo... Bueno, vamos a verlo brevemente. A ver acá. Esperen un poco. O después no comparte. No sé qué pasa acá. No compartió nada, ¿no? No. Esperen un poco, a ver, esperen. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahora tienen que verlo, ¿no? ¿Ven teorema de reciprocidad de Maxwell? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bien, perfecto. Teorema de reciprocidad de Maxwell. Son tres teoremas. Tres teoremas. Las demostraciones yo no las tomo, simplemente les justifico de dónde sale todo eso. Son tres. El primer teorema es el de las flexibilidades cruzadas. Las flexibilidades cruzadas, método de las fuerzas, son iguales, primero. Segundo, vamos al otro. Las rigideces cruzadas son iguales. Entonces, primer teorema de Maxwell. Las flexibilidades cruzadas son iguales. Segundo teorema de Maxwell. Las rigideces cruzadas son iguales. Vamos al tercer teorema. Dice, fuerzas inducidas son iguales a los desplazamientos inducidos, pero con signo contrario, que es lo que acabamos de ver hace un ratito, hace instante lo vimos. El tercer teorema me dice que las fuerzas inducidas son iguales a los desplazamientos inducidos con signo cambiado. Entonces, brevemente, lo que yo les muestro acá es cómo se llega a todo esto. Y después, algunas aplicaciones que tengo acá. Entonces, vamos a verla un poquitito, brevemente. Fíjense, primer teorema, las flexibilidades cruzadas. La causa es un efecto y la fuerza es un desplazamiento. Entonces, la deformada de este sistema. La causa es esta fuerza P sub I. Entonces, la causa es una fuerza y el efecto es un desplazamiento. Entonces, segundo caso, desplazamiento y una causa. Entonces, primero calculo. Hago lo mismo que hice antes. Calculo la flexibilidad aplicando el teorema de los desplazamientos virtuales. Entonces, tomo sistema en equilibrio el 1 y deformación virtual el 2. Y aplico entonces el teorema de los desplazamientos virtuales y calculo los trabajos. Los obtengo, esto ya lo vimos, y hago lo mismo para el segundo caso. Esto ya lo vimos también, ya lo tenemos muy claro. Entonces, hipótesis del sistema. Conservativo, comportamiento lineal. Quiere decir entonces que puedo igualar. Igualo. Como los segundos miembros son iguales, me queda entonces la expresión que yo quería encontrar. P sub I por F sub IJ y P sub J por F sub JI. Pero si queremos encontrar la línea de influencia, justamente las causas son unitarias, es decir, las P sub I y las P sub J son unitarias. Esto es lo que a algunos ayudantes no les gustaba que hiciera, pero yo lo hago igual. F sub IJ igual a F sub JI. Y demostré entonces el primer teorema. El segundo teorema es más o menos igual. Es el teorema de reciprocidad, pero correspondiente a las rigideces cruzadas. Y hago exactamente lo mismo. Tengo el efecto, la fuerza. Causa,
el desplazamiento, la rigidez, hago lo mismo, desplazamiento, la rigidez, aplico para R sub IJ, primero el sistema en equilibrio, 1, después la deformación virtual, 2. Aplico el teorema y me queda esta expresión. Hago lo mismo para R sub IJ, aplico y otra vez lo mismo, es siempre igual. Entonces, por hipótesis ya sabemos, sistemas lineales, todo lo que dijimos. Entonces, si son unitarias, resulta que R sub I es igual a R sub IJ. Es muy sencillo, no hay mucho para hablar. El teorema de reciprocidad de Maxwell. Las fuerzas inducidas son iguales a los desplazamientos inducidos. Es exactamente lo mismo. Fuerza, desplazamiento. Acá tengo el desplazamiento inducido cuando se produce este descenso. Y acá tengo justamente la carga inducida cuando aparece esta fuerza acá aplicada. Esta es la causa y esta es la consecuencia. Entonces, esta justamente es la causa y esta es la consecuencia. Fíjense que yo lo puse justamente en coincidencia. B sub J con D sub JI. ¿Para qué? Para aplicar otra vez el teorema. Entonces, ¿yo qué hago? Primero hago 1, sistema de equilibrio, y 2, la deformación virtual, donde tengo que calcular el verdadero trabajo. Todo esto lo hago muy rápido, porque esto ya lo vimos, esto ya lo hemos tratado. Entonces, la fuerza en el sistema equilibrado que trabaja en la deformación virtual. Y lo hago, calculo. Después invierto los roles. 2 es el sistema de equilibrio, 1 es la deformación virtual, en 2 no existen fuerzas exteriores, entonces el trabajo es nulo. Y me resulta entonces que el trabajo de las fuerzas exteriores es nulo. Quiere decir que esto es nulo. Quiere decir que esta expresión es igual a 0. ¿De dónde obtengo que P sub IJ es menos B sub JI? Es decir, podemos decir que si usamos C para la causa y E para el efecto, volvemos a la expresión que habíamos obtenido hace un rato para el caso de transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Entonces, líneas de influencia verticales que se desplazan para la viga del momento flexor MF en J igual a C. Bueno, esto es lo mismo. ¿Ven? Lo que tengo que hacer es reemplazar siempre, poner en evidencia la incógnita mediante una articulación. Quiero calcularlo acá, quiero calcular el momento, reemplazo justamente un mecanismo que me ponga en evidencia la incógnita. En este caso, ¿qué es? Una articulación. Entonces, el momento, justamente para calcular ese trabajo, tengo que tener en cuenta que hay un giro relativo de las secciones. Delta tita C es igual a menos 1. Entonces, I es posición variable, J fija, B sub I más 1, carga vertical en posición variable, y aplico lo que dije recién. Aplico la expresión que tenía antes del tercer teorema de Maxwell. Por el tercer teorema de reciprocidad, reemplazo y obtengo que lo que vimos anteriormente, que el diagrama de corrimientos es el diagrama de momentos flexores. Es decir, transformar un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Es decir, esta, que es este diagrama de corrimientos, es la línea de influencia del momento flexor en la sección fija C para cargas verticales de posición variable. Es decir, ¿y quién es eta sub IC? Es la línea elástica, diagrama justamente de movimientos debidos a qué? A un delta tita C menos 1, giro relativo de la posición fija, que es un problema de causa fija. Entonces, transformé un problema de causa variable, que es justamente, la causa variable es esta B sub I, es una fuerza que se mueve a lo largo de la estructura. Y yo quiero encontrar cuánto vale en J el valor del momento. Entonces, ¿qué hago? Hago siempre lo mismo. Reemplazo o pongo en evidencia la incógnita a través de quién? De un mecanismo. ¿Qué mecanismo? La articulación. La articulación me pone en evidencia. Entonces,
cuando quiero calcular el trabajo tengo que considerar siempre el giro relativo, así como en el caso del momento flexor tengo que considerar en el caso de esfuerzo cortante el desplazamiento relativo. Entonces, este diagrama de corrimientos que tengo acá, ¿qué va a ser? Va a ser la línea de influencia del momento flexor, de la característica momento flexor, debido a quién? A una carga unitaria y positiva que se va moviendo a lo largo de la estructura. Y acá lo justifico. Para el esfuerzo cortante, ¿qué hago? Es facilísimo. Voy poniendo, lo que hago es poner en evidencia mediante un mecanismo. ¿Cómo es ese mecanismo? El mecanismo de bielas paralelas. De tal manera que, ven, acá aparece ese desplazamiento relativo en la sección C de quién? De las secciones, una con respecto a la otra. Y este diagrama de corrimientos que aparece acá, justamente es la línea de influencia. ¿De quién? Del esfuerzo cortante aquí, cuando a lo largo de la estructura se mueve una causa de posición variable unitaria y positiva. Entonces, transformé un problema de causa móvil, que es obtener el diagrama, es obtener el esfuerzo cortante a medida que esa carga se va moviendo a lo largo del eje de la viga, en un problema de causa fija. ¿De qué manera? Obteniendo ese diagrama de desplazamientos o de corrimientos, poniendo en evidencia el momento flexor a través de justamente un mecanismo de vías paralelas. Bueno, acá está la aplicación del tercer teorema. Del momento flexor es exactamente lo mismo, muy sencillo. Acá lo demuestro, ven, acá está la causa de posición variable en ese punto. Bueno, esperen un poquitito porque ya quiero ver si tengo algo más. Esperen un poquito porque ya entonces, ya si no. Línea de influencia, esperen un poquito si tengo algo más. Acá tengo algo más, pero es exactamente siempre lo mismo. No hay. Tengo algo más, pero no aporta nada, no es nada que aporte, esperen un poquito, no es nada que aporte nada, esperen un poco, ¿no? Esto ahí no comparto nada, esperen un poco acá. Ahí está. Bueno, este diagrama, esto es exactamente lo mismo. Acá no hay ninguna, es una línea de influencia de una reacción. Fíjense en este diagrama, es muy sencillo. Quiero poner en evidencia, bueno, el diagrama de corrimientos de R, del diagrama de momentos flexores, trazo el diagrama de corrimiento, aplico el principio de los trabajos virtuales y transformo justamente un problema de causa móvil en un problema de causa fija. Es decir, no es mucho más difícil todo esto, lo pueden entender, lo pueden leer, así que con esto vamos a dar por terminado. Además, líneas de influencia no es un tema que tampoco se insista mucho. Bueno, con esto entonces ya doy por terminado todo el tema de líneas de influencia. Prepárense bien para sistemas hiperestáticos, después les van a tomar envolvente, que es muy sencillo, y bueno, ya me despido de ustedes, les deseo suerte en el parcial, yo no los veo más ya hasta el 19 de octubre,